tardes tengan todos ustedes. Un gusto continuar precisamente con este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje a nuestro amigo el doctor Néstor Cafferata, y venimos ya en las conferencias de cierre y hoy nos acompaña una jurista extraordinaria, la doctora Isabel de los Ríos de Venezuela, quien ya es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Ya nos tocó que estuviera con nosotros, ella ya lo sabía. Y bueno, Isabel, doctora Isabel de los Ríos, un gusto tenerla de nueva cuenta en este espacio, en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Gracias por estar materialmente en estas conferencias de clausura. Y la doctora Isabel de los Ríos de Venezuela es doctora en Derecho del Ambiente, con mención honorífica por la Universidad de Estrasburgo, Francia, doctora honoris causa de la Universidad Paulo Freire de Nicaragua, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, miembro fundadora de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, redactora de las 12 principales leyes ambientales de Venezuela y corredactora de la parte de derechos ambientales de la Constitución de Venezuela, corresponsal del Centro Internacional de Derecho Comparado, medalla al mérito académico por la Universidad Autónoma de México. Es autora, entre otras obras, de principios de derecho ambiental y las medidas reales en derecho ambiental, entre otras muchas cosas, y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Hoy la doctora Isabel de los Ríos desarrollará el tema la protección penal del derecho a la información ambiental, hablando de derechos de acceso. Y bueno, doctora Isabel de los Ríos, ¿qué importancia tiene la información ambiental? Bueno, la información ambiental para la participación ciudadana, que es uno de los temas claves pues, de este derecho, es fundamental. Empezando porque no hay posibilidad de participación ciudadana si no se tiene la información previa. Y es más, es el principio fundamental de la libertad de elección. No hay elección libre sin conocimiento. Creo que se fue la imagen. No hay elección libre sin conocimiento, porque por lo menos sobre el asunto que se va a elegir. Es imposible pensar en una democratización del derecho ambiental sin contar con la información. Y en derecho ambiental, el asunto es todavía más grave, porque el derecho ambiental depende de la información. Porque como está basado en las ciencias naturales y sobre todo sobre los recursos naturales, pero igualmente sobre lo que es derechos, desechos y contaminación, si no se tiene un conocimiento al menos básico de esa información básica, no es posible gestionarlo, ni es posible ni por la parte de los ciudadanos, ni por la parte de los funcionarios. Doctora Isabel, ¿en qué de alguna manera se ajusta el tema de la necesidad de la democratización de la información ambiental? ¿En qué reside esta necesidad? Tanto para la gestión pública, es importantísimo, porque no es posible gestionar el ambiente sin la participación ciudadana, entre otras cosas porque es la ciudadanía la que va a cumplir esas medidas. Y, por supuesto, también ejerce una labor de control sobre la gestión pública. Y fíjense que todos los principios internacionales del derecho ambiental, todos van enfocados también hacia esa democratización, hacia la información ambiental. Y las conferencias mundiales sobre ambiente también, aunque es la de Río 92, como en muchos otros aspectos, la que marcó la diferencia, porque hermanó tres derechos: el derecho de acceso, tres derechos de acceso a la información, a la participación en la toma de decisiones y también en la justicia ambiental. Y sí, que lo toma también de nueva cuenta precisamente el Acuerdo de Escazú, ¿verdad, doctora? Sí, porque fíjense que ese principio 10 de Río 92 se va a implementar a través de dos grandes acuerdos. El de Aarhus para los países europeos, y ahora, 20 años más tarde, porque esto fue en el 98, ahora en el 18, 20 años más tarde, para los países de Latinoamérica y el Caribe. Ese principio ese acuerdo de Escazú, ahí
bien claro que lo pone, que que los tres derechos de acceso están hermanados, es decir, son interdependientes, no hay uno que puede ser privilegiado con respecto a los otros, y para su cabal funcionamiento tienen que ser manejados de manera integral. No se tiene que manejarse como un todo, ¿verdad? No pueden Como segregarse un los todo, derechos. como un todo. No es posible hablar de acceso a la justicia si no se tiene acceso a la información. Y no se puede hablar de participación si no se tiene acceso a la justicia y al conocimiento. Eso es lo más interesante, ¿no? De que incluso los define muy bien el acuerdo en el artículo 2. ¿Cuáles son los principales textos legales internacionales que consignan el acceso a la información? Bueno, yo diría que además de las cumbres, de las declaraciones de la cumbre, esta declaración de Río de 92, porque es la que los hermana, y luego la de Aarhus y el convenio de Escazú. En esos textos internacionales, ¿cómo se plasma el acceso a la información, de derechos de acceso? Ellos, como todos esos principios, son muy esquemáticos, ¿no? Pero fíjense que se va decantando, porque el de Río apenas los menciona, pero ya los menciona hermanados, que es, o sea, de manera integral, y habla de esa interconexión e interdependencia, y luego eso va a desarrollarse en las leyes nacionales, fundamentalmente. Ya hablando en específico de Venezuela, que evidentemente, pues usted fue redactora de las principales leyes ambientales de su país y también corredactora de la parte de derechos ambientales en la Constitución de 99, ¿verdad? Sí, la del 99. Preguntarle, doctora, ¿cuál es la importancia precisamente bueno, cuáles serían las principales leyes, primero, venezolanas, las principales leyes de Venezuela que consagran este derecho a la información ambiental? ¿Cómo lo plasma, cómo lo toma precisamente? Sí, ya vamos a ver, mire, son numerosísimos los textos. Claro que tengo que pensar que vamos a limitarlos, porque mi conferencia se va a limitar a las medidas represivas que van a garantizar la información, el derecho a la información, el acceso a la justicia y, por supuesto, no puedo olvidar, nadie puede olvidar, que el derecho ambiental es evidentemente preventivo, porque la mejor salvaguarda es evitar que se produzca el daño, eso Sí, es. claro. Pero no podemos negligenciar las medidas también represivas, es decir, aquellas que van a intervenir una vez comprobado que la prevención tuvo fallas. Entonces, por eso me voy a referir a esas medidas. Y por más de una razón. En primer lugar, porque es imposible prever todas las posibilidades de daños ambientales. Eso no es posible. De poderse, tenemos que contar también con agresiones voluntarias. Siempre habrá el que quiera infringir una norma. Y también no solamente se van a hacer conductas por negligencia o por accidentes, sino voluntarias. Por otra parte, es importante también las normas represivas, porque ellas no todas van a ir dirigidas al castigo del responsable. Hay muchas de esas normas, sobre todo las medidas reales, que es mi punto focal de investigación, las medidas reales. Muchas de esas medidas, aunque son represivas, van a actuar con posterioridad al daño. Ellas no tienen la misión de castigar simplemente, sino de borrar las secuelas del daño. Y eso es sumamente importante. Y eso son medidas represivas, viene a actuar con posterioridad al daño. Otra razón es que son las normas, son las sanciones las que tornan creíble el resto de las normas. Son las sanciones. Entonces, si la conducta prohibida u obligada no lleva aparejada una sanción, pues puede ser que se cumplan, pero puede ser que no. Entonces, las normas penales le dan credibilidad al resto de las normas. Y hay otra razón también, que el ciudadano tiene que tener certeza de lo ilícito, y las normas penales pues van a venir en ayuda de eso. Por eso me voy a referir a las sanciones
ambientalmente, cómo están reconocidas. Y una cosa de primordial importancia, al haber sanciones penales, se le está reconociendo al derecho de acceso a la información un carácter de bien jurídico digno por sí mismo de tutela penal, independientemente de lo que eso pueda representar para la economía o para los derechos humanos. Es en sí mismo. Las medidas son dignas de tutela penal por sí mismas. Entonces, eso es sumamente importante. Bueno, las principales normas que contemplan en Venezuela sanciones represivas para las conductas que infrinjan el derecho a la información. En primer lugar, la ley madre, que es la ley orgánica del ambiente. Por supuesto, no me voy a referir a la primera, sino a la que también tenía, pero me voy a referir a la última del 2006. Esta ley tiene 41 referencias directas a la información y muchas más que de manera indirecta lo hablan. Por ejemplo, todo lo que se refiere a ordenación del territorio, a estudios de impacto, a aprovechamiento de los recursos naturales, tiene que estar basado en la información porque no hay otra manera. Entonces hay 41 referencias directas y otras tantas que necesitan de la información ambiental. La segunda ley de importancia ambiental en Venezuela es la ley orgánica para la ordenación del territorio. Pero hay otras 3 leyes que son de ordenación. La ley de ordenación urbanística, la ley de playas y la ley de ordenación del sistema costero. Entonces, esas 4 leyes también fundamentalmente están basadas en la información porque no es posible planificar, son 4 leyes de planificación, pero no se puede planificar sin la información previa, eso eso no existe. Entonces, estas 4 leyes, por supuesto, mencionan, ¿no? Se basan en la posibilidad de la información y del acceso a la información. Hay otras leyes también sumamente importantes, la ley orgánica, la ley de meteorología e hidrología y la ley de geografía, cartografía y catastro. Por su misma materia que tratan, son leyes de información. La de geografía, cartografía y catastro y la ley de meteorología e hidrología. Hay la ley orgánica de salud también privilegia esto porque además garantiza la información sobre la salud, la información al propio paciente sobre sus recomendaciones médicas, científicas, tienen que estar informadas a la persona de manera que pueda decidir sobre su aplicación o no. Entonces, eso también tiene que ver con la información. Otro de los textos capitales, además del de la salud, es el de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, porque ella le plantea la necesidad del permiso fundamentado previo. Es decir, no se puede acceder a los recursos naturales, al aprovechamiento de los recursos naturales que estén en los territorios, en sus territorios, a menos que tengan el fundamento, la autorización fundamentada y previa de las comunidades afectadas. Entonces, ahí, por supuesto, eso pasa por la información, no hay otra posibilidad. La ley sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos también plantea el derecho de los ciudadanos del acceso a la información sobre los riesgos para la salud y los riesgos para la salud y el ambiente y las consecuencias que pueden producirse del manejo de tales sustancias peligrosas. Otra ley que se refiere a la información es la ley de agua. Fíjense que son todas leyes importantísimas. Bueno, ambiente no podemos decir que una sea más importante que otra, pero son leyes primordiales. La ley de agua. La ley de agua también plantea un subsistema de información de las aguas dentro del sistema de información ambiental que existe en el país. De manera que las comunidades puedan decidir en lo que más les conviene. Además, todas las leyes posteriores a 2008 tienen
bueno, en todas ellas pues yo participé, en todas las leyes, tienen un Las capítulo. conoce en esencia. Pues sí, las viví. Las vivió Entonces, y las forjó. ajá, pues sí, entonces esas leyes, las posteriores a 2008, todas tienen un título específico sobre educación ambiental y participación ciudadana. Cuando hablemos de participación ciudadana, por supuesto, estamos hablando de acceso a la información, porque sin ella no es posible la participación. Otras leyes, la ley de gestión integral de la basura, o ley de desechos, pero no pasó la palabra desecho y le pusieron basura. Bueno, ley, el decreto ley. Es lo único que no pusimos ahí. ¿Ah? Es lo único que no acuñamos ahí. Caramba, no pudimos, pero bueno, los legisladores son los que tienen la palabra, ¿no? Algo tenían que hacer. Sí. Entonces, el decreto de ley de salud agrícola integral, la ley de gestión de la diversidad biológica, la ley de gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos, la ley de bosques, la ley de calidad de las aguas y del aire, el decreto ley de pesca y acuicultura, el decreto ley orgánica de seguridad y soberanía agroalimentaria, todas ellas pues tienen un título especial sobre participación ciudadana y acceso a la información. Entonces, sí, el arsenal es no solamente abundante, es que es completo, es muy completo. Ahora vamos a ver cuáles son las sanciones penales. Es interesante porque ya que aborda todas estas leyes, que evidentemente usted las acuña, es muy importante, qué mejor que conocerlo en esencia con quien tiene la autoría. Ya que hablamos de esta protección penal del acceso a la información ambiental, ¿cuál es la importancia? ¿Qué reside la trascendencia? Bueno, ya yo le mencionaba que por un lado, que a mí, bueno, como investigadora del tema, veo de suma importancia el que se haya declarado la información al ambiente como un bien jurídico. Al hablar de bien jurídico estamos diciendo, es digno de tutela penal por sí mismo. Y eso es de la máxima importancia. Eso por un lado, pero también le mencionaba, las normas penales son las que tornan creíbles las demás normas. O sea, no se entiende una norma jurídica que no tenga aparejada una sanción por su incumplimiento, sea que la obliguen o sea que la prohíban. Entonces, las sanciones penales previstas para su incumplimiento a mí me parece que son vitales. También le mencionaba que otra de las razones es que el ciudadano tiene que tener certeza de lo que es ilícito para poder ajustar su conducta. Pues eso es, pero yo creo que lo principal, el porqué de las sanciones penales, el, el reconocimiento que es un bien jurídico y en segundo, el garantizar que ese incumplimiento va a ser forzoso, como corresponde a todas las normas jurídicas, porque hay normas de otra ética, pero que no llevan la diferencia con las normas jurídicas, las normas culturales, ellas no tienen la obligatoriedad, la norma jurídica, y lo que lo hace obligatorio es, lamentablemente, la sanción, sean administrativas, sean sanciones penales, sean sanciones civiles, como la obligación de reparar. ¿Sí? Entonces, las normas penales están recogidas todas, ya esas no están disgregadas, porque hay una ley, que es la Ley Penal del Ambiente, que también yo hice. Con eso me causa hasta gracia, porque a mí me tocó, por suerte, porque yo creo que fue una suerte, haber hecho la primera ley penal del ambiente. Y luego me tocó hacerla. Entonces fue una gran cosa, porque yo soy fundamentalmente penalista, penal ambientalista. Y me tocó hacer la primera, y cuando fue necesario la reforma, pues también me cayó. Yo digo que es una suerte y también un premio a la constancia, porque entre una y otra pasaron 20 años. Entonces, 20 años, la primera, sí, De la primera ley. de la primera ley, y la segunda, que fue en 1902, en 2012, pues sí, yo creo que fue un premio a la constancia. Sí, claro. Y bueno, entonces todas las sanciones penales están allí recogidas, ¿no?
tiene 13 acciones tipificadas como delitos. 13 acciones. Además, se contempla como una sanción accesoria algo que tiene que ver con la información. Y hay una sanción accesoria que es la publicación especial de la sentencia a expensas del condenado. Fíjese que es un tipo de sanción bien particular porque tiene varias aristas. Primero, alerta al ciudadano, porque es el que mejor está capacitado por su cercanía con las industrias, que las industrias están cumpliendo las obligaciones ambientales que le han impuesto los tribunales. Entonces, esa publicación de la sentencia es muy importante. Y también para el responsable, porque él va a haber comprometido su nombre público y luego él va a tener el mayor interés en realizar todas las obligaciones en los menores plazos. Entonces juega un doble papel, ¿no? De alerta a la ciudadanía y también de alerta al mismo infractor. Entonces, vamos a ver entonces cuáles son esas conductas que han sido tipificadas como delito. En primer lugar, la obstrucción de justicia por funcionarios públicos o funcionarias públicas. El artículo 34 de la ley penal prevé prisión de 1 o 2 años y la inhabilitación para el ejercicio de funciones y cargos públicos hasta por 2 años de cumplida la pena principal al funcionario o funcionaria que suministre información falsa u omitan o adulteren información científica en los procedimientos autorizatorios. Entonces, sí, señor. Entonces, eso es sumamente importante. El sujeto activo aquí tiene que ser un funcionario público. O sea, aquí no se sanciona al administrado que no dio la información, porque eso sería más fácil, pero mucho más contundente es que sea la sanción para el funcionario, porque él ahí va a verse obligado a no dar ningún permiso que no esté suficientemente avalado por esa información. Entonces, el sujeto activo es el funcionario público. Ahí se ve que varias conductas, ¿no? La omisión, por un lado, de la información y por otro, alterar la información. El segundo tipo de conducta, en el mismo artículo, es la obstaculización de la labor del Ministerio Público y de los órganos de investigación en causas ambientales. O sea, si un funcionario es llamado por el Ministerio Público o Procuraduría, que se llama en México, él va a tener que responder y dar la información que le sea requerida. La segunda conducta tipificada es la presentación de información falsa. Aquí sí es para el ciudadano, no es para el funcionario público. El ciudadano que omita la información necesaria o produzca o presente información falsa o adulterada para la obtención de actos autorizatorios. También sumamente importante porque, por supuesto, ojalá no hubiera necesidad de esto. Le piden una información y usted la da, pero justamente se prevé las conductas que sean voluntariamente en contra del ambiente, como sería una de dar información falsa o adulterada con el objeto de obtener una licencia o permiso ambiental, o un contrato o cualquier acto administrativo que sea autorizatorio de una acción que vaya contra el ambiente. Otro es el otorgamiento de permisos o autorizaciones. Hay dos tipos de autorización y hay el permiso sin estudio de impacto ambiental cuando el impacto sea necesario, si no es necesario, pero cuando el estudio de impacto sea necesario y el funcionario lo otorga sin haber solicitado el estudio de impacto ambiental, o sea ineficiente, o sea inoperante, porque hay estudios de impacto ambiental que solamente son un justificativo para la acción, eso es sabido, pero el funcionario público que otorgue el permiso sin el estudio de impacto ambiental, cuando sea requerido,
pues también tiene una sanción. Otro es el otorgamiento de actos administrativos sin plan de manejo. Aquí la diferencia está entre el primero es sin el estudio de impacto ambiental y el segundo es sin plan de manejo. Estas dos fórmulas de control, el estudio de impacto y el plan de manejo, son similares, solo que en su esencia, ¿no? Pero el primero está dirigido a la construcción de obras. Para la construcción de obras se requiere un estudio de impacto ambiental. El plan de manejo es para la utilización de los recursos naturales. Entonces hay el plan de manejo forestal, el plan de manejo de fauna. Entonces es para, digamos, caricaturizando, que el estudio de impacto es para obras muertas. En cambio, el plan de manejo es para recursos vivos. El plan de manejo forestal, el de fauna, el de agua, el plan de manejo de agua, el plan de manejo de suelo. Entonces, cuando son, como les digo, son dos tipos de control que van en la misma onda, es la información básica suficiente o necesaria para otorgar, sea un permiso para hacer obra, sea un permiso para afectar recursos naturales. Esa es la diferencia. La quinta acción es la transacción sobre derechos de propiedad reconocidos. Entonces, si un funcionario público otorga un derecho de propiedad que ya había sido reconocido anteriormente, legítimamente, pues esa es una conducta también que va a ser sancionada penalmente. La sexta conducta tipificada como delito es el acceso a los recursos genéticos sin autorización. Entonces, una persona que realice actividades de acceso a los recursos genéticos sin la correspondiente autorización, pues eso constituye un delito. Porque para eso ahí no se trata de permiso, se llama los contratos de acceso. Esos contratos no se pueden otorgar libremente, sino a través de esta presentación de contrato de acceso, que es la fórmula, ¿no? El séptimo es la transacción de material genético en violación a contratos de acceso. O sea, una cosa es acceso y otra cosa es transacción de material genético, sin cumplir con todos los requisitos. Transacción de material genético, que es diferente, no es lo mismo un recurso forestal, digamos, que el recurso genético, que puede ser una espora, una cosita chiquitica, pero eso es lo que se sanciona porque eso es la máxima importancia. En número 7, creo que es el que acabamos de ver, ¿no? La transacción de material. El 8 es la omisión del consentimiento informado y fundamentado previo. Eso es, como ya habíamos dicho, el requisito sin el cual no se puede otorgar permisos ambientales o licencias ambientales para el aprovechamiento de recursos naturales, que es de las colectividades. Y hay otra cosa aquí sumamente importante, que es cuando se empleen componentes intangibles asociados. Porque ese recurso genético vale muchísimo más, ya vale en dinero, no solamente es para el ambiente, vale en dinero si tiene un componente intangible asociado. El ejemplo más conocido, creo yo, es el de la maca, que es una planta que se ha utilizado por las comunidades indígenas de los Andes, sobre todo peruanos. Esa es una planta que se usó desde tiempos inmemoriales para problemas de fertilidad y en general problemas sexuales, porque es un afrodisíaco. Entonces, cuando un laboratorio accede al recurso genético y ese recurso genético tiene un componente intangible asociado, son los que no se pueden ver. Usted ve la espora, la planta, pero ese conocimiento es de las comunidades que lo hicieron. Entonces, si ese recurso genético
está acompañado de un componente intangible asociado, esa información tiene que ser también permisada, pues tiene que ser también regulada. Entonces, si se omite el consentimiento informado y fundamentado previo sobre ese componente intangible asociado, también está sancionado penalmente. Se ha calculado que en un promedio de 9 años, hay un promedio de 9 años que los laboratorios, bueno, y las comunidades científicas ahorran 9 años en cada estudio cuando está acompañado de un componente intangible asociado. Imagínense usted. Porque claro, porque ya el investigador va derecho a lo que sabe que se usó tradicionalmente, para qué servía, y bueno, ya tienen un porcentaje muy elevado ya de camino andado. Y ese, si no se respeta, está sancionado penalmente. La nueva ley no aparece, pero en la antigua ley de diversidad biológica del año 2000, pues hay una nueva ahora, ¿no? A partir del 2008, que ya usted sabe, puede servir de interpretación, porque ya decía que el consentimiento informado fundamentado previo es aquel que necesariamente precede a la emisión de los contratos e implica la información suficiente a las comunidades sobre el uso y los beneficios que generarán para ellas los contratos de acceso, y para su validez debe contener de modo explícito las razones por las cuales aceptaron. El convenio de diversidad biológica indica que con arreglo a la legislación nacional respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañan estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y promoverá su aplicación más amplia con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas. La negativa a informar es la novena conducta tipificada, que sanciona a los medios de comunicación social que no cumplan con la obligación de transmitir con carácter de urgencia las noticias que recibieren sobre incendios forestales. Que también tiene que ver con la información. Aquí ya es para los medios de comunicación social que se nieguen a suministrar la información. Aquí vienen ahora una conducta cuyo agente activo es los capitanes de buque, y es la omisión de dar aviso de un accidente de mar en que haya participado su navío en aguas interiores de la República o en su medio lacustre, marino o costero, capaz de causar contaminación, y se sanciona penalmente con arresto de 4 a 8 meses. También, fíjense que es otra vertiente de la obligación de informar, y es la del capitán de buque, que tiene que informar sobre un accidente en que haya habido una contaminación marina. Hay otro, el número 11, es la propagación de enfermedades en animales o plantas. El artículo 104 de la Ley Penal del Ambiente ordena a la persona natural o jurídica que difunda una enfermedad en animales o en plantas una prisión de 6 meses a 2 años. Que, fíjese, esta es otra cosa. Que difunda no es la información. Que propague quiere decir una enfermedad. Entonces, y si es así, tiene una sanción. Pero si no pone en conocimiento de tal enfermedad, es sancionado. Fíjense que es otro modo de ver la información ambiental. Claro. Entonces, el propietario o tenedor de vegetales o animales o de sus productos respectivos que estén contaminados, o que tenga conocimiento de que tienen enfermedades contagiosas o plagas, y no haya hecho la denuncia ante la autoridad competente, también será sancionado penalmente. Otro tipo de información vital también, porque esa va a impedir justamente que se consuma un daño. La omisión de medidas es la última, es la número 13. El artículo 105 protege el derecho a la información de otra manera, porque ordena una sanción de prisión al funcionario público que no proceda inmediatamente a tomar las medidas pertinentes relativas a la denuncia
mencionada en el artículo anterior. O sea, que si el funcionario recibe una denuncia de un ciudadano que tiene una planta o un animal o una plaga que tengan una enfermedad que se pueda transmitir a otros animales o plantas, si el funcionario no hace lo que tiene que hacer en los menores plazos, pues también va a recibir una sanción. Entonces, el derecho, para concluir, el derecho a la participación ciudadana, que es obligante en derecho del ambiente, pasa por el derecho a la información. Sin la información no es posible la participación ciudadana, porque incluso tiene que saber dónde se van a llevar a cabo esas actividades en donde él puede participar. Es de una cosa de mera evidencia, ¿no? Entonces, si no hay la información básica, pues no hay cómo participar, ni hay libertad, porque si usted no sabe sobre lo que va a hablar, pues puede decir cualquier cosa. Quien va a decidir no es usted, quien va a decidir es en la suerte, porque usted va a decidir a la suerte. Bueno, entonces, cualquier intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones que afecten al ambiente depende de la información ambiental. Por eso es lo grave de la información ambiental, lo importante de la información ambiental. En toda materia que toque derechos humanos, no es posible conformarse con el derecho de acceso a la información, si no se encuentra igualmente garantizada la posibilidad real de su ejercicio. Entonces, las leyes mencionadas que lo establecen está muy bien, pero toca a los gestores ambientales y operadores de justicia velar porque esos derechos sean desempeñados. Claro, ahí entran justamente los derechos humanos, porque cuando se trata de un particular que afecte el ambiente, para eso están las normas penales. Pero si se trata de un órgano público que o lesiona al ambiente o no hace lo que tiene que hacer para evitar la lesión, pues ahí entran en juego los derechos humanos. Entonces, ya para concluir, entonces los acuerdos de Aarhus y de Escazú han sido clave para la implementación del principio 10 de la Declaración de Río, enfocado en la participación ciudadana, en la toma de decisiones y en el control de los organismos. Son esas dos vertientes. La participación en la toma de decisiones, pero también en el control por parte de la ciudadanía a los organismos públicos en materia ambiental. Vimos que existen muchos, estamos hablando de nivel nacional, porque en cada país pues es diferente, pero más o menos van por la misma orientación. En Venezuela al menos hay muchos textos, pero no hay a nivel procedimental alguna norma que explicara, que explicitara cómo va a ser la participación. Pero me consta que los organismos públicos están muy pendientes de hacer las consultas públicas. En Venezuela no sale ninguna ley, ya estamos hablando de la Asamblea Nacional, que no pase primero por una consulta pública. Cualquier ley, y más las ambientales, tienen que pasar por una consulta pública. Aunque claro, son los diputados y senadores los que tienen la última palabra. Por supuesto, esa es su misión. Pues sí, entonces, pero hay que estar pendiente que son muchas leyes, pero que no tienen la parte procedimental, que también es importante, muy importante, sino cómo se ejecuta. Entonces, pero vemos, creo que lo más importante, la necesidad de no negligenciar las normas sancionatorias. Ellas también son muy importantes, si bien, pues, por supuesto, el privilegio lo tienen las medidas preventivas. Para cerrar, ya se abordó, doctora Isabel de los Ríos, la Ley Penal del Ambiente. ¿Qué otras leyes establecen sanciones penales y algunas cosas que avanzó para estas infracciones referentes al derecho a la información? No, todas las normas sancionatorias están recogidas en la Ley Penal. Si no están ahí, no existen. Perfecto. Sí, sí. Cuando se hizo esa Ley Penal, igual que se hizo hace 20 años en la otra, se recopilaron todas, porque no es posible, ni siquiera que el ciudadano, como le decía yo antes, tenga certeza de lo que se considera delito para él poder ajustar su conducta. Claro. Si hay 20 leyes con
con 20 delitos o cada una con 3, imagínense ustedes, entonces Sí, sí, no hay está ni disipado. el juez no sabe de dónde están las. Entonces, no, en materia ambiental hay una sola ley, que es la Ley Penal del Ambiente, Sí, o sea, que ahí se recoge todo concentra, lo que había disperso, o sea, se concentra como si fuera un código, pero, o sea, sí, qué como un importante. código. Bueno, es que eso va a llegar. Yo incluso me tocó también trabajar, por suerte, en el proyecto, en el proyecto de Código Orgánico del Ambiente. Qué bien. Porque, claro, porque fíjense, el derecho del ambiente está en este momento en un estado de suficiente avance como para tener prácticamente todos los problemas previstos en leyes, pero no lo suficientemente avanzado como para haber llegado ya a la codificación. Y así pasó con el derecho civil, y así pasó con el derecho penal, y así pasó con el derecho mercantil. El Código Civil tiene muchísimas. Tanto el Código Civil es contrato, como es nacionalidad, como es persona, ¿eh? Entonces, obligaciones, todo eso es civil y hubo necesidad de hacer una recopilación. Con lo mismo con el derecho penal. Pudiera haber una ley sobre homicidio y una ley sobre delitos contra la propiedad y una ley sobre tal cosa, pero caramba, no, hubo necesidad de la codificación y se codificó el Código Penal, pues contiene todo. Por supuesto, al haber el avance, viene también la dispersión. Por ejemplo, los Sí. delitos ambientales no están en el Código Penal que deberían, pero bueno, el derecho es dinámico. El derecho es dinámico, no podemos estancarnos. Entonces, pero el derecho del ambiente está en esa etapa, bien avanzado, pero no lo suficiente como para ver. Fíjense que se hizo el proyecto está allí y bueno, no salió. Y bueno, pero ya saldrá. Y cuando ya eso sea una tendencia, porque es la tendencia, dentro de muy poco nosotros vamos a tener en todos los países un código orgánico del ambiente. En Francia hay uno, pero es una elaboración editorial. Hubo una editora que se encargó de recopilar en un solo texto, que ustedes lo llaman el código del ambiente. No, pero no es el código. Él agarró todo lo que era ambiental, la ley de ordenación, la ley de orgánica, la ley de agua, y lo puso en una carpeta y le puso un gancho. ¿Qué importancia este código y que Isabel de los Ríos esté presente cuando se ha participado en la gestión, en toda la redacción de las principales leyes ambientales de Venezuela? Y eso facilita el trabajo, ¿no? Porque a fin de Claro, cuentas eso es clave, que alguien que conoce en esencia, que ha sido la sí, gestora, termine culminando en este tipo de codificaciones. sí, sí. Y no, y en esa se nombró una comisión para hacer la redacción del código ambiental. Claro. Y fueron personas de todos los ministerios, porque claro, es que todos ellos, el de bosque tiene que saber, tiene que participar en este código y Sí, el de claro. fauna tiene que participar. Entonces hubo, sobre todo el Ministerio del Ambiente, y yo creo que se hizo un gran trabajo. Hubo gente de la Fiscalía, es decir, de la Procuraduría Ambiental, como se llama en México, hubo gente de la Fiscalía, pero lamentablemente pues no pasó. ¿Qué, Pero claro, qué? el trabajo de investigación, el trabajo Ya científico está está. hecho. Sí. A ver, doctora, y eso, ya está el trabajo de investigación. Hay un grupo de personas muy importantes en todos los ámbitos y está la doctora Isabel de los Ríos que conoce en esencia por esa gestión que ha hecho. Sí. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué tan viable es la aprobación? Mire, yo soy tan optimista, pero en eso yo estoy, porque ya, mire, eso se hizo en el año 2000, 1999, 2000, por eso es una fecha que no puedo olvidar. En el año 2000 se culminó el trabajo, ya son 22 años. Casi en automático de la mano de la Constitución del 99. Sí, sí. Y entonces, mire, ya son 22 años y no ha salido. Ahora, cuando si eso a alguien se le ocurra, mire, vamos a tener que reexaminarlo porque son 22 años han pasado. Sí. Ya, y no solamente en cuanto a tiempo, sino en cuanto a legislación, porque hay nuevos principios. El principio precautorio no se conocía en ese momento. Entonces, hay nuevos principios, nuevas eh, Sí. batallas que se han librado y ganado. Hay las nuevas conferencias ambientales Las y bueno, tendencias va a tener que hacer internacionales, sí. una revisión, una revisión. La doctrina.
Claro. Ha aumentado muchísimo. Pero sí, o sea, de alguna manera tiene que hacerse una nueva revisión muy minuciosa, que obviamente usted será parte de ella, pero qué importante es que hoy se retome el tema, ¿no? Cuando Sí. todas las conferencias, todos los acuerdos van hacia allá y tiene que Ujú. hacerse. Yo creo que tiene que hacerse. Esa es la tendencia. Esa es la tendencia. Incluso hace ya muchos, ya sí, como 15 años de eso, fui invitada en Francia a un congreso que fue justamente sobre la codificación del derecho ambiental. Pero también allá no ha podido ser. Otra Están tendencia. los estudios También es avanzados, tendencia. pero Qué mal. sí, sí. O sea, más sobre un tema tan importante, un tema toral Sí. que toma una Entonces, vigencia y hay unos impresionante. miedos que uno se imagina, porque que eso va a anquilosar, de hecho, si el derecho penal no se anquilosó, cada día avanza más y los avances en derecho penal, bueno, bueno, y seguirá avanzando, y el Código Civil, sí, 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 cuando hay que reformarlo se reforma. Y las leyes ambientales tampoco es que cambian todos los días. La Ley Orgánica del Ambiente, la primera, tiene 20 años. La Ley Orgánica de Ordenación del Territorio todavía es la del año 83 en Venezuela, un 40 años. Y, no, y está ahí vigente. O sea, tampoco es que vamos a decir que un código va a anquilosar, no va a anquilosar nada. No, claro que no. No, 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 Y no. tiene que ir imagínese usted lo que es con un código. Que tiene que ver 80 leyes. Esto en cada país. Sí, claro. En cada país, porque no es que haya un país que ya lo. No, Francia, que era la más adelantada en eso, pues también estancó su proyecto. Y no se ve a plan, digo, sé que es muy optimista, pero con el conocimiento de casi Yo lo que creo tiene que, para largo. yo creo que no, Mm. porque también quienes lo van a aprobar no son ambientalistas. Ese es el detalle. Ahí está la piedra. Es que ese es el detalle, o sea, el tema de Sí. expertise, el manejo Hace interdisciplinario, falta como un Napoleón que diga, vamos a como en codificar las leyes 1804, ambientales, claro, ese proceso de codificación, claro, como hizo con civil con y el penal. Código Civil en 1804, claro, y después lo que se ha venido haciendo en otras áreas, por ejemplo, Claro, el Código Procesal Constitucional, se han generado sí, códigos procesales también. constitucionales, pero Claro. esbozados en algunos países, o sea, hay que Sí, hacer sí, algo sí, importante en ese tema. sí, Y usted pues es un sí, referente que de alguna manera en su momento dado puede detonarlo, yo estoy seguro. sí, sí. Doctora. Yo Doctora, espero. concluyendo, el tema bien muy interesante está en la protección penal del derecho a la información. ¿Qué le ha aportado el doctor Néstor Caferata al desarrollo del derecho ambiental? El doctor Caferata es un investigador serio, profundo, minucioso. Y yo creo que eso me voy a meter yo también, lo compartimos todos los investigadores, pero el doctor Caferata tiene un plus. El doctor Caferata es disciplinado y trabajador. Entonces, eso va a incidir en que, primero, es novedoso, porque él siempre va por delante. Entonces, él siempre está abriendo brecha. Esa es una cosa. La segunda cosa, es muy prolífico, Sí, porque él no tremendo. descansa. Entonces, es muy prolífico. Entonces, son dos cosas que lo hacen. Sí, todos los investigadores, sí, pero él tiene algo más. ¿Ves? Entonces, eso es sumamente importante, esa disciplina que aunado al conocimiento, pues hacen que el doctor Caferata sea realmente, bueno, un faro en el continente. Y uno siempre está como a la casa, ¿eh? ¿Con qué va a salir el doctor Caferata? ¿No? Y siempre va por delante. Y, y también me gustaría hablar de Néstor Como ser humano, ¿no? Como como ser ser humano. Mire, es una persona encantadora. Eh, es una persona, ya yo he ido en otras conferencias de aquí mismo, es solidario, él es muy solidario, pero también es una persona generosa, con conocimiento, porque ya ustedes lo ven, ¿no? Generosa, pero generoso en muchos aspectos. Es una persona así, solidaria, como ya mencionó alguien, pero además es una persona amable, ponderada, educada, siempre con una sonrisa, pero con una sonrisa diferente. Porque no es la sonrisa esa que alguien se pone en la mañana y se quita en la noche.
Es una sonrisa franca, es una sonrisa abierta, es Que una sonrisa contagia, ¿verdad? contagiosa. Y cuando usted quiere buscar al Caferata en un evento internacional de juristas ambientales, usted simplemente mira en torno suyo, donde usted vea un corrillo de gente que está riéndose, usted dice, ahí está Néstor. Sí, es una persona. De él yo creo que hay que hablar con las palabras más sencillas, que son las palabras que salen del corazón y entran al corazón. Néstor es una buena persona. Qué bueno, doctora, qué bueno, qué bonito. Ha sido muy bonito todo lo que se ha generado en cognición jurídica en temas ambientales tan importantes, pero también reconocer la trayectoria de una persona Sí, que le ha dado muy tanto al desarrollo del derecho ambiental, ¿no? Y al sí. amigo. Entonces, yo por mi parte le digo, yo le agradezco tanto en mi nombre este homenaje a Néstor, porque realmente nos ha ayudado mucho. Fíjese, doctor, ahorita quiero aprovechar este pequeño espacio, sobre todo en una conferencia también tan interesante, para rendir sobre todo un pequeño homenaje al doctor Ramón Ojeda Mestre, que acaba de fallecer en Los Cabos, Que acaba de fallecer, y Premio Mundial lamentablemente. de Derecho Ambiental en Bélgica, Sí, fue fundador de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, AMDA, fue secretario de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental, y él diseñó un programa muy importante que perdura, hoy no circula en lo que era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, un programa de restricción vehicular para reducir emisiones contaminantes. De hecho, platicamos el otro día por separado con el doctor Jesús Giordano Fraga y con la doctora Lilian Toledo Arce, que es una pérdida muy sentida. Entonces, en este homenaje que se da en vida, porque es lo que hay que hacer a cada uno de estos juristas que han pasado extraordinarios, incluido la sí, doctora sí. Isabel, hay que reconocer, porque es muy Hay que padre que la reconocer. familia, pero pues que la familia esté presente, que se sienta esa empatía, esa química, y esa gente que sigue haciendo la producción, que puede estar joven, lo que tú quieras, si le ha dado lo suficiente al desarrollo, en este caso específico del derecho ambiental de sus contenidos, pues hay que hacerlo, y qué bonito que estemos juntos, tantos amigos de Néstor alrededor, pues para reconocer su trayectoria y para reconocer al amigo doctor Isabel de los Ríos. Sí, yo también quería dar pues mi reconocimiento a ese gran mexicano bueno, que se fue, pero que nos ha dejado yo no creo que nos ha dejado un vacío, yo creo que nos ha dejado un lleno. Sí, sí, claro. Sí, pues sí. Y bueno, ellos recorrieron un camino un poquito antes que nosotros y nosotros tenemos que hacer también lo mejor posible para también dejar un camino andado para los que vienen después. Gracias. Por eso es que el derecho es un producto social. Claro. ¿Sí? El producto social porque es el producto de todo lo que se ha avanzado en milenios, ¿no? Sí. Entonces, es importante que uno siempre camina sobre los hombros de los que nos precedieron. Díganme usted que uno se pusiera a hacer un libro de derecho penal como mío y tengo que inventar primero lo que es la persona humana, lo que es el delito. No, ya la teoría del delito se hizo y uno la va mejorando, pero la teoría del delito ya existe. Entonces, no, una vida humana no alcanzaría. Una vida humana apenas alcanza para estudiar un derecho. Ahora, para hacerlo, y bueno, es imposible. Entonces, estas personas que nos precedieron y que nos han dejado ese lleno, como el doctor, bueno, realmente sí, hay que agradecerle a la vida que nos dio la oportunidad de ser acompañados por esta gente, un trocito de nuestro camino. Pues muchísimas gracias. Tuvimos oportunidad de conocer. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que ya segunda participación, es un gusto tenerla de nueva cuenta en el Congreso y en un Congreso, porque es un tema toral y qué bueno que se hace como marco del homenaje a Néstor, pero es un tema que tiene en este momento la mayor de la visibilidad, todo lo que estamos viviendo y que a final de cuentas todos estos principios, como dice usted, que han venido surgiendo, de la equidad intergeneracional y todas estas cuestiones nos hacen de alguna manera tener que profundizar en el tema y cuando hablamos, por ejemplo, de ese código que está pendiente, pues acelerar la marcha. Sí, sí, sí. Y fíjese
que ya el derecho del ambiente yo digo tan nuevo, porque yo creo que es el único derecho que usted puede decir, yo lo vine a hacer, ¿no? Como el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho penal. El derecho, pues, una generación humana alcanzó para ver el inicio, aunque hay normas ambientales del Egipto de los faraones, pero como leyes, Sí, claro. como leyes, pero como ramas jurídicas, como un derecho, que ya no son leyes, ya no es legislación, sino que ya es el derecho, con principios, con metas, con objetivos diferentes, con procedimientos diferentes y también con un vocabulario propio. Bueno, eso es sumamente importante. Y ya estamos, pero vamos avanzando. Entonces, antes usted sea un libro, El derecho ambiental, ¿sí? Pero hoy en día ya estamos en el camino de ir focalizando, de ir ya profundizar. Entonces, ya no es el derecho del ambiente y todo ahí metido, sino ya estamos en el camino de profundizar. Perfecto. Y de referirnos pues a puntos concretos. Un libro ahora es un punto concreto, y como la información, los derechos humanos y el ambiente. Entonces eso es el indicio de que vamos andando. Pues gracias, hoy ha sido un privilegio estar materialmente cerrando este congreso, ya son las últimas conferencias, también gente muy connotada, ha sido un congreso muy homogéneo en calidad, en comisión jurídica, juristas seleccionados de Europa y América de primer nivel, y hoy fue un gusto que nos acompañara la doctora Isabel de los Ríos de Venezuela, quien es miembro fundadora de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, redactora de las 12 principales leyes ambientales de Venezuela y corredactora de la parte de derechos ambientales de la Constitución venezolana de 1999 y obviamente miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. La despedimos con mucho cariño y nos vemos en la siguiente conferencia ya para cerrar, en definitiva, un congreso extraordinario que quisiera uno que nunca se acabara. Gracias.